vamos a empezar con una biografía. Vamos a hablar de un personaje del siglo pasado, que es George Ivanovich Gurdjieff. Y este señor, vamos a platicar de él, vivió en el siglo pasado, creó un sistema de pensamiento, un sistema de desarrollo humano que se llama Cuarto Camino. Y como mi amigo Saúl Echazarreta es big fan de eso, pues es el que aquí personifica el tema y nos va a platicar quién es este señor, por qué es relevante en estos tiempos que estamos hablando de crisis, qué podemos aprender de él y bueno, y que nos diga a él por qué le gusta estudiar ese sistema de pensamiento. En eso vamos a estar el día de hoy. Saludo a Carmen por estar acá, a Isabel, hola Isabel, y muchas gracias por acompañarnos. A ver, Saúl, platícanos, ¿quién es este señor? ¿Por qué le estamos dando espacio hablando ahorita de la crisis y el mundo post-COVID? Bien, pretendo que sea una conversación también porque tú estás hasta adentro también. Sí, es una plática. Entonces, es sencillo. En la introducción que diste en el anuncio del tema, podemos ver que prácticamente es el guión de una gran película. El guión de una gran película, muy bien. ¿Y por qué? Es el guión de una gran película. Y de hecho, un productor importante, influido también por las corrientes de Gurdjieff, hizo la película basada en un libro que narra su primera juventud. Okay. Entonces, por ahí damos los datos de la película por si le quieren echar un ojo, ¿verdad? Pero esa es la preparación de Gurdjieff. Es la preparación. Entonces, primer dato, como de verdad es tan interesante que no nomás para nosotros hablar de aquí de ella, sino que ya alguien vio material para hacer una película y existe la película de la primera parte la película de basada en uno de sus libros, del material que de su propia mano surgió. ¿Sí? Este libro es Encuentro con hombres notables. Okay. Cuando ves el título de Encuentros con hombres notables, tú piensas, bueno, pues se habrá entrevistado con algún físico de la época, algunos poetas, algunos... Y en realidad no, son los hombres notables que a él le dieron y le ayudaron a conformar su sistema de ideas. Okay. Y eso resulta verdaderamente interesante. Empecé diciendo que es como una película. Bueno, su vida completa es como una verdadera novela, una película, pero grandiosa. Entonces, el contexto de su vida, de su infancia, simplemente sucede en las fechas de convulsión histórica, de guerra, tanto en el país al que pertenece, como en otras partes de Europa. Si él nace aproximadamente, porque no está muy bien situada su nacimiento, como el de algunos otros pensadores, entre 1866 y 1872, lo que sí sabemos muy bien es cuando... Se fue el audio, no te escucho. Ahí está. ¿Sí? ¿El audio? ¿Ya? Ya te escucho bien, sí, hay algo. Entonces, sí, este ambiente, si uno lo conoce, y lo puede ver muy bien en la película, del mismo título, es como mágico, es como irreal. Hay partes que verdaderamente, como se describe en el libro, está rodeado, en un punto está rodeado de diferentes culturas que van desde culturas que están sumidas en lo mágico todavía, hasta personajes que estudian ciencia moderna, la física, la química, medicina. ¿Sí? Entonces él absorbe de los dos fuentes, ¿sí?
iba para sacerdote, gracias a Dios lo pensó bien, y se salió de aquel ambiente, ¿no? Pero ya con un bagaje muy importante. ¿Sí? Hay unas anécdotas, ¿sabes? Las anécdotas te dicen mucho de las personas. Se cuenta que en el hecho de muerte de su abuela, una familia nuclear muy bien armada, unida, como es en los pueblos, todos los que vivimos más o menos en un pueblo sabemos de qué hablamos. Sí. Y sus palabras fueron de su abuela. Le dijo, hijo, tú que eres el preferido. Dice, si vas a hacer algo, hazlo diferente de los demás. ¿Sí? Hazlo nuevo. Y no sé, nos puede recordar algunas palabras famosas también, ¿no? Si no vas a hacer algo así, entonces solamente pues estudia, trabaja, te casas y ya, ¿no? Reprodúcete y muere. Pero si vas a hacerlo, hazlo. Sí, exacto, como las plantas. Entonces, si lo vas a hacer, pues hazlo con todo, ¿no? ¿Sí? Y bueno, así fue. Él se embarca a otra latitud, empieza a hacer trabajos fuertes con las manos, herrería, trenes, y empieza a conocer a los que fueron sus amigos después de aventuras. ¿Sí? Pero estas aventuras eran no como las imaginamos ahora, sino eran muy productivas. Él se había fijado las preguntas fundamentales que toda persona que se precie de cierta sensibilidad nos hacemos, como el de dónde venimos, por qué estamos aquí, a dónde vamos, qué plan hay, ¿no? Y esto lo motiva a buscar, junto con sus amigos, en libros, en iglesias perdidas, y siempre buscando a alguien que le dijera más de lo que ya sabía, porque no estaba a gusto con lo que sabía. De tal manera que viajando encuentran a muchos maestros, habla con él, pero nunca llega a satisfacer esa apetencia especial que tiene. Hay que decir que el mundo en ese momento, la parte de Rusia, que colinda con otros países, está convulsionada, porque estamos hablando de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. En este inter, la Revolución Rusa fue dilatada, hace que esté de un lado a otro, ¿sí? Ya se casa, sigue camino y va a dar a un lugar de cuento donde aprende muchas cosas que le van a ayudar a dilucidar para qué él está en esta vida. ¿Sí? Él se hace las preguntas de los filósofos, ¿no? Me recuerda un poco en ese momento la búsqueda que inició también Madame Blavatsky, rusa, también rusa, que tiene una gran obra acerca del Oriente, de la India, y que coincide un poco en el tiempo o es un poco posterior. Pero la introducción de las ideas de Medio Oriente son de Madame Blavatsky por una parte, pero el orden y el sistema que organiza durante todo este tiempo es algo impactante. Sabía que si se daba en crudo, las ideas le iban a parecer a la gente verdaderamente de locos.
Así de diferente y de nuevo es todo esto. Sobre todo en una preguerra, en una guerra, la gente está más interesada en defenderse o entretenerse lejos. Sus caminos se fueron yendo hacia alejarse de esos problemas para poder llevar consigo ya en ese momento con algunos alumnos. Y había dos caminos en entreguerras, en la primera y la segunda. Si estaban en Dresden, si iban a Alemania, hay ahí por ahí unas historias que se cuentan no confirmadas, que pudo haber estado en Alemania en algún momento durante el surgimiento hitleriano, pero en realidad las condiciones fueron dando para Francia. Y es en Francia cuando empieza su trabajo, logra conexiones importantes con personas importantes convencidas de la importancia de su trabajo. En realidad, al conocimiento él le llamaba el trabajo simplemente. Ya veremos después por qué se le llama a este sistema que él impulsa el cuarto camino. Sí, podemos hacer un paréntesis, ya estamos en Francia, ¿verdad? Son los, digamos, que al tener ya una base importante, tanto física, de local, etcétera, como de alumnos, número de alumnos de diferentes nacionalidades, él tiene que decidir cómo organizar la transmisión del conocimiento en forma. Ok. Oye, Saúl. Y para ello, primeramente en Moscú, años atrás, había presentado un ballet que le llamó de los magos. Todo símbolo. Y la gente, fascinada por ello, empezó a verlo, a ver de qué se trataba, ¿no? ¿Qué más podía decir ese hombre? Empiezan allá los alumnos. Hay alumnos distinguidos, como todo maestro, tiene discípulos. Y uno de ellos muy connotado, que es coincidentemente otro ruso, de apellido Uspensky, digamos que es un poco su amanuense, es el que ordena las ideas de las pláticas que da, de los ejercicios que da, y hace un resumen bien organizado. El hombre tenía formación de periodista, de escritor, había viajado también por muchas partes del mundo exótico, la India, Tíbet, etc. Y no había encontrado nada que le convenciera, pero lo encontró en uno de sus paisanos. Así pasa, ¿verdad? No hay que ser profeta en tu tierra. Te buscas por todos lados, buscando al burro no te oigo, y arriba no te oigo. Bien, estamos en Francia, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, y arma un trabajo Gurdjieff con sus alumnos notables como Uspensky, un inglés, médico neurólogo y psicólogo. Es otro notable también de sus alumnos que tiene en su obra varios tomos que son comentarios psicológicos sobre la obra tanto de Gurdjieff como ya de Uspensky, que empieza también a producir su propia bibliografía. Entonces, con altas y bajas, siempre va adelante algunos textos que se producen como
vislumbres del mundo real y algunos otros. Al irse a su país, algunos de sus discípulos, y empiezan a... Ay, se cayó. Ahí te ves bien. Ahí está bien. Empiezan a diseminar el conocimiento, a tener sus propios grupos, y él empieza a viajar a Estados Unidos, porque sabe que ahí puede obtener, mediante conferencias y formación de otros grupos, recursos para su proyecto. También tiene algunos alumnos distinguidos, como Horace, como Ronnie Collin. Yo los pongo en un segundo plano porque el trabajo de Ouspensky y Nicole son verdaderamente insuperables. Y al regreso a Francia, él tiene un accidente. Uno más dentro de la terrible vida por la época en que vivió. Recibió heridas de bala, fuego cruzado, etc. Esta vez tiene un accidente de automotriz y se pensaba que ya no iba a vivir. Pero la constitución de Gurdjieff físicamente es notable. Tal vez eso y su disciplina mental lo lleva a salvar la vida, y al notar que ya no va a poder hacer sus excursiones largas, viajes, etc., se dedica a escribir, digamos, la cumbre de sus textos de propia mano, con un título muy sugerente. Es Belcebú. Ya solamente con el inicio de la palabra Belcebú, pues así mucha gente se va a poner a preocuparse. Así que este libro, denso, simbólico, que muchos dicen que raya en la ficción, en realidad es el último de los libros que yo recomendaría leer. ¿Me explico? Cuentos de Belcebú a su nieto. Interesante. Hay libros para interpretar el libro. De esa manera, nosotros tendríamos un panorama de lo que es en sí la vida de un hombre que no podríamos ponerlo en el ámbito de la filosofía o de la física o de la química o de lo religioso, sino que, como él bien dijo desde el principio, yo no me conformo solo con una parte de conocimiento. ¿Sí? Hay una frase que me dice todo a mí desde el principio. Dice: lo que a él, el Altísimo, el Absoluto, le es posible y cosas que no le son posibles dentro de su gran mundo, igual me es posible a mí o no me será posible dentro de mi pequeño mundo. Así. Entonces, teniendo estas referencias, creo que podemos entrar ya un poco, si te parece, Yadira. Como no te oigo, nada más dime. Está bien. A las partes reales del conocimiento. Cuando me invitó Yadira y vi el tema que se llama crisis que estamos viviendo, no solo del COVID, de muchas cosas, y si le echamos un ojo al resto del mundo, pues está igual, social, económico, etcétera. Me recuerda un poco el 68, ¿verdad?
¿Cómo enfrentar esto? ¿Qué posición mental adoptar? Y lo voy a decir sin ningún ambaje, discúlpenme, si no se tiene el entrenamiento de un psicólogo, de un neurólogo, de los que han adoptado alguna religión en forma seria, es muy difícil. ¿Sí? No les voy a contar un cuento, les voy a dar una capsulita y se van a sentir muy bien por el resto de los problemas que pasen en los próximos años. No, hay que trabajar mucho. Vamos a empezar con una primera herramienta que fue la que estableció sus principios George Gurdjieff. Déjenme asentar esto. Ahí está. El conocimiento que él llamó después cuarto camino, solamente le llamaba el trabajo, la enseñanza o la segunda enseñanza. En sus conceptos más fundamentales se basa en la no unicidad de la persona. ¿Sí? Uno de sus grandes cuadros que pinta es un círculo que representa a la persona y la va dividiendo en muchos cuadritos y en cada uno le pone la palabra yo. ¿Sí? En economía del tiempo, voy a citar una película animada que seguramente algunos vieron con sus hijos, que se llama algo así como Intensamente. En esta caricatura, cuando alguien está pensando, se hace un zoom hacia adentro de su cerebro y aparecen diferentes personajes que representan a la ira, a la tristeza, al amor. ¿Ok? Bien. No son 4 o 5 personajes, son miles de personajes que creen que somos nosotros. Así que cuando uno va en su coche, le tocan 5 veces, ya saben ustedes, se sale un personaje. Aquel de Tribilín en unas caricaturas que se volvía un monstruo cuando manejaba. Y entonces se sale todo. Furia, enojo, impotencia porque no puede hacer nada. Imagínense ustedes cuántas veces cambiamos de personaje durante el día. Es quitarse una gorra, ponerse otra gorra, quitarse una gorra. Es una caricatura, pero es una caricatura dantesca. Por eso él dice, es la falta de unicidad. ¿Cómo? Vamos, primero, para no preocuparnos si vemos una noticia, llorar si nos dijeron que a un conocido o un pariente le dio COVID. ¿Cómo? ¿Cómo si cada uno quiere tomar la palabra? ¿Sí? Eso sí, siempre nada más uno coge el micrófono. No todos al mismo tiempo, no se puede. De tal forma, por eso en los velorios a veces las personas están llorando y a veces se están riendo de algún chiste que contó el compadre. Esa es la primera encuadre, la falta de unicidad en uno mismo. La segunda, que podemos decir la otra base, es a quién, de la herramienta que podemos llamar observación de uno mismo, ¿sí? No tenemos que ir a un psicólogo para que contarle nuestra infancia.
que nos diga, oiga, ¿y a usted lo regañaron de chico? Seguramente que sí, a todos. No, de lo que se trata es de lo que hay ahorita. A tus 20, tus 30, tus 40, etcétera. Y ver cómo estás conformado tú mismo. Por eso a esta herramienta le llamó Gurdjieff observación de sí mismo, ¿verdad? La observación de sí mismo se compone de dos formas, ¿no? Una es hacia afuera, ver lo que pasa con las personas, con el paisaje, y tratar de voltear la lámpara que está hacia afuera hacia adentro y ver qué pasa adentro, qué se está moviendo, qué me está haciendo sentir. ¿Sí? Al principio sin tocarla, es solamente el objeto de observación. ¿Sí? Ahora me voy a adelantar. ¿Pero quién lo está observando? ¿Quién de todos esos personajes de que acabamos de hablar, que se llaman igual que nosotros, y hablan por nosotros y se enojan por nosotros? ¿Quién es? Sí, porque alguien tiene que estar observando, ¿no? Se trata de que, imaginémoslo así, lo estoy haciendo una caricatura, por supuesto, para ser más rápido. Si en alguno de los que nos representan y dicen que somos nosotros, hay alguien que no está tan loco, no se le pegan tanto las emociones disparatadas. Bueno, ahora podemos llamarles estados psicológicos alterados, por supuesto. O sea, pecados capitales, lo que ustedes quieran. Maya para lo que sigue en el budismo. Habrá alguno que no está tan loco. Y ese empieza a sacar la nariz, a sacar la cabeza, y ese te va a servir. Va a ser tu secretario. Mayordomo, dice Gurdjieff. Recordemos su época. Había mayordomo. Entonces, él nos va a decir qué está pasando adentro. Y con mucha práctica, de no solamente ver hacia afuera y qué pasa adentro, cómo lo vemos, podremos entonces empezar a corregirlo. Porque si usted se sienta como en una silla y de pronto está leyendo y de pronto su columna ya está sufriendo, ¿qué hace? Se sienta bien, se corrige y su espalda deja de sufrir. Tal ejemplo, tal cual como me lo dio mi maestro. Porque si te parece, Yadira, tenemos que hacerle un homenaje a quien nos dio este conocimiento. El maestro se llama Martín Aparicio, lo encuentran ustedes en su página, solo escriben su nombre, Martín Aparicio, o ponen Cuarto Camino y les va a llevar. Hay muchas fuentes en esta maravillosa red, que lo mismo sirve para lo bueno que para lo malo. Es el famoso caja de Pandora. Bien, si ya tenemos esta herramienta bien practicada, podemos empezar entonces a corregir. ¿Sí? Entonces, ese temor puede ser que sea fundado. Si yo estoy viendo que viene un bicho, una culebra cerca de mí, se está acercando, bueno, ese temor es bien fundado. ¿Sí? Pero cuando le dicen a uno, oye, es que hay un bicho invisible que anda por allá y la gente se está muriendo. Pero si tomas estas y estas y estas y estas y estas condiciones, precauciones, entonces también está fundado. Lo que no está fundado es lo que tú imagines.
es lo que tú imaginas que puede suceder. ¿Sí? Se van a morir todos los viejitos. ¿No? A ver, vamos a ver cuántos se han muerto. ¿Qué porcentaje? ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? ¿Sí? Entonces, la base de esto es la fundamentación. ¿Sí? Nosotros creemos, ¿no? Oye, fulanito de tal, ¿y cómo te fue? Pues bien. ¿Y vas a venir? Pues creo que sí. Igual uno. Creo que sí me va a afectar. ¿Sí? Entonces, tener mucho cuidado en este ejercicio. Yo les pido, por favor, que en este tiempo, pues es muy corto, que busquen ejercicios. Hay muchísimos. ¿Sí? Como apoyo a esta herramienta para la fundamentación, me gustaría tocar un ejercicio que se deriva del enagrama, que ni voy a hablar del enagrama, ustedes ya saben, es muy conocido por lo de las personalidades, pero eso es como un juego de niños con la aplicación real que puede tener. En otra charla tal vez hablemos de él, necesita muchos elementos de explicación. Pero vamos a hablar de algo sencillo que se deriva de este concepto del enagrama. Y vamos a hablar de las máximas consecuencias, de las mínimas y máximas consecuencias de cualquier situación, que espero eso les ayude a centrar el presente problema que se vive. Y ni confiarse, ni exponerse. El centro. ¿Sí? Como cuando le dicen a uno, oye, ¿estás triste? No. Ah, entonces ¿estás contento? No. Entonces, estoy en el centro, estoy sereno. ¿Okay? Entonces, este ejercicio de la máxima consecuencia y la mínima consecuencia es un poco como una verdad de perogrullo. Si puedes, o es también un principio del derecho, si puedes con lo más, puedes con lo menos. O no, abogada. Es principio de derecho. De tal forma, si nosotros nos enfrentamos a cualquier problema, el hijo nos pide prestado el coche, está saliendo de la adolescencia. Bueno, primero lo conoce porque es tu hijo, ¿no? Segundo, le enseñaste a manejar, tiene ya algún tiempo manejando y te pide el coche prestado. Uno, con los antecedentes que he dado, ¿se lo prestas o no se lo prestas? Es muy probable que sí, por los antecedentes que ya di. Se va, regreso como a las 2. Okay. No hay celulares, ¿eh? No hay celulares. ¿Dan las 2? Dan las 3. Mientras dan las 2, tú estás tranquilo. Mientras dan ya las 2, ya dices, hay una preocupación. Oh, todavía puede haber sucedido alguna cosa, se entretuvo, etcétera. Pero si dan las 3 y ya no habla, digo, no ha llegado, no hay celulares, no hay teléfono, pues hay dos caminos. Entrar a la canción de desesperación, angustia y ansiedad,
Creo que es ansiedad, angustia y desesperación. O plantearte desde la mínima consecuencia hasta la máxima consecuencia. Y saber si puedes mentalmente enfrentarte a ello. ¿Qué herramientas tengo? Pues a lo mejor son unas herramientitas pequeñas como soy creyente, voy a la iglesia, soy buena gente, me debe ir bien. ¿Me explico? Y a mi hijo pues sabe manejar muy bien, ¿de acuerdo? Todo esto en vez de caer en la canción de ansiedad, angustia y desesperación. Si construyes este pensamiento y vas viendo las derivaciones que puede tener, puede haber chocado, si chocó y se destruyó el coche, pero no le pasó nada, ¿puedo con eso? ¿Tenemos seguro? ¿No tenemos seguro? ¿Puedo con eso? Sí, sí, sí puedo. Okay. Tercero, chocó, debe estar en un hospital. ¿Puedo con eso? Va a perder, no sé, 6 meses sin trabajo, porque va a quedar inmovilizado un tiempo. ¿Puedo con eso? Porque la parte de él, pues él tendrá que manejarla. Pero, ¿uno podrá con eso? ¿Cómo lo voy a vivir? Necesitaré una asesoría de alguien, un psicólogo que me ayude, etcétera. Y vas juntando tus herramientas. ¿Sí? En este caso, igual. Alguien se enfermó, etcétera. Me puedo comunicar con él, no me puedo comunicar con él. ¿Tiene remedio, no tiene remedio? Y así uno va subiendo el nivel hasta lo que podemos llamar máxima consecuencia. Sí. ¿Hasta dónde tu condición mental puede manejarlo? ¿Sí? En el ejemplo que puse, a lo mejor cuando todavía estás dilucidando esto, llega, no pasó nada. Pero tú ya estás preparándote, ¿ok? En vez de ansiedad, angustia y desesperación. No sé si hay alguna pregunta o se puede, Yadira. Sí, Como no te oigo. no me oyes. A ver, déjame, te hice No, aquí un pues. letrero. ¿Ves? Ok. Ok. Bueno, pues, híjole, amigos, ahora sí No, no te oigo. nunca me había tocado esto, que no sirve el audio. Entonces está un poco raro, pero gracias por quedarse y gracias por escuchar a mi amigo Saúl y este tema de este sistema de Gurdjieff y este sistema del cuarto camino. Y bueno, voy a hacer una recapitulación de lo que ha hablado Saúl, que empezamos hablando, bueno, empezó él hablando quién era Gurdjieff, cuándo nació, dónde nació y bueno, cómo él se vio en medio de pues guerras entre la frontera de Turquía y Rusia desde el momento que nació, de esta familia tradicional que vivió, y luego cómo se fue yendo más al centro de Rusia, a San Petersburgo, a Moscú, y cómo fue encontrando alumnos, y luego cómo se fue a Europa. Bueno, primero de cómo fue a esta zona de Asia que colinda con Turquía allá abajo a investigar, porque era un joven con mucha hambre de averiguar cosas, ¿no? Entonces ahí está el libro y la película que relatan esa fase de su vida. Y bueno, a él a fin de cuentas lo que hace es vivir adversidad en muchas etapas de su vida y precisamente por esa palabra de crisis o adversidad, que es como él le llama, es porque nos pareció interesante traer aquí a la vida, a este espacio su vida, para platicar de esa adversidad, porque él, a pesar de toda esa adversidad, él sentía que la adversidad era ese pues,
era un pretexto o un motor para salir adelante, para crecer. Entonces andaba ahí huyendo de las guerras, haciendo sus grupos, escribiendo sus libros. Y bueno, tiene muchos alumnos muy famosos, muy famosos. Y, y bueno, pues creo que me gustó cómo habló a Saúl de esta similitud o de traer el tema de la película de Intensamente para reflejar cómo Gurdjieff ya hablaba de esto que sucede adentro de nosotros, ¿no? Si bien hoy la ciencia alumbra de otro modo más, pues ahora sí, más tangible, qué es lo que sucede con los neurotransmisores, la sinapsis, esta conexión entre el cerebro, la mente, etcétera. Bueno, pues ya Gurdjieff hablaba de eso en sus textos, y sí, hablaba de los yoes, quién habla, etcétera. Entonces sí, el símil de la película funciona muy bien para explicarlo, como lo hizo Saúl, y está ahorita hablando también de este tema de la máxima consecuencia. Entonces sí, nos pone a decir, bueno, que ante una situación, ¿qué hago yo? Entonces, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Y cómo puedo mejorar esto? Entonces, te pone a jugar en eso, no para que te hagas historias de sufrimiento, sino para que realmente veas, midas tus fuerzas, ves con qué herramientas cuentas y no te azotes, ¿no? Entonces, esa es también una buena herramienta, y la de observación de sí también, Maxim, una gran herramienta. Aquí hemos hablado muchos de los expertos que han venido acá han hablado mucho de conciencia, de estar presentes, de observarnos, entonces eso es esta herramienta que en Cuarto Camino se llama observación de sí, y bueno, pues hoy aquí hemos hablado de ella. Entonces, pues no sé si haya preguntas. Si tienen preguntas para Saúl, escríbanlas en el chat o comentarios. Y mientras tanto, yo le voy a decir que le toca hablar para ir cerrando. A ver, aquí, a ver. Oh, ok. Bueno, como última intervención podría decir que ¿por qué elige uno un camino para mejorar? Desde temprana edad, en mi caso, siempre me gustaba meterme en algunas cosas que no conocía, fuera de lo que era la formación religiosa y escolar. Una vez me metí a un templo donde estaban llorando, rezando y llorando. Mi abuela me regañó porque se lo platiqué, porque nosotros éramos católicos y ahí eran, creo que protestantes o así, o alguna secta o derivación de la católica. Me inscribí a Rosacruces, investigué de qué se trataban los mormones, los masones. Y después empecé a ver que en las religiones todos los caminos iban hacia el mismo lugar, no a Roma. Iban a dilucidar cómo puede mejorarse el aspecto interno, ya que sabemos cómo mejorar el aspecto externo. Hay una condición que platicaba Jeff, que no se podía ir adelante en el mejoramiento interno si no primero uno había resuelto su problema de necesidades externas. Y bien, todos estos caminos que había yo picoteado, me decían siempre el qué, el cuánto, el para qué, pero quedaba muy diluido el cómo.
Si se dan cuenta, en esa conversación que tuvimos ya en la parte de alguna herramienta, es muy puntual, ¿sí? Y es verificable además. Entonces me empataba con que si cumple los requisitos que utiliza en mucho la lógica, la ciencia en general, bueno, pues esto está interesante, ¿sí? Y tan interesante fue que al asomarme con un maestro, porque tal parece que la condición de avanzar bien, sólidamente, es a través de un maestro. Hasta que uno se da cuenta después de muchos años que ya es necesario que tú seas tu propio maestro. Esas son las razones por las que, en lo particular, a mí me hizo asomarme y no picotear como las otras veces, sino me quedé muchos años con el maestro Martín Aparicio y después, por mi cuenta, continuar investigando y confrontando también con otros corrientes de pensamiento para ver si había algo más, como dijo Gurdjieff, a ver si hay algo más. Pero la verdad, todo siempre va a la misma canasta. Creo que es una formación bastante sólida. En lo general, siento que me ha ayudado enormemente. Yo salí de una situación de, de gravedad hace años y eso me ayudó mucho, muchísimo. Hasta la fecha, creo que voy a continuar. Yadira no me va a dejar mentir. Creo que es un camino que el mensaje al final es también de una canción de Serrat, se hace camino al andar. Y es lo que tengo que hacer todos los días, estar pendiente de uno mismo. Esa herramienta que les acabo de dar es para toda la vida, sirve. Después ya se hace en automático, como todo en la vida. Como si aprendes un idioma, al principio te da trabajo y después hablas fluidamente, si aprendes un instrumento, primero trabajo y pues vas, ¿no? ¿Sí? O sea, la observación de sí te va a conducir a la corrección. Si no hay una corrección, no sirvió, por mucho esfuerzo que hayas hecho, por mucho esfuerzo. ¿Qué puedo decirles? Además, es una nueva vida cuando te das cuenta que cuando volteas a ver, al principio volteas a ver tu vida y dices, esto que han hecho los demás que están aquí adentro, pero el que da la cara soy yo. Tienes que vivir con ello y tratar de reparar lo reparable que haya en tu vida. Imagínense, a mi edad, pues había que reparar muchas cosas. Y lo que pueda reparar. Por eso esa frase de Gurdjieff es buenísima. ¿Sí? Si el que está allá arriba o abajo o en medio puede hacer y puede no hacer, igual en mi mundo puedo hacer y puedo no hacer, ¿verdad? Porque no todo depende de nosotros, eso es un tema largo, ¿sí? La ilusión del control. ¿Qué controlamos realmente? Hoy que estamos viviendo esto, ¿qué controlamos? ¿Sí? Tal vez escoger qué comer, qué libro leer, qué película ver. Y eso entre comillas. Entonces, yo les recomiendo mucho que escojan un camino. Y como decimos en abrázalo con toda tu energía y con toda sinceridad. A uno no podemos meternos.
Los demás sí, pero a ti no. Y no importa si es este o es otro parecido, lo que tú quieras, pero hay que hacerlo con seriedad para llegar a ser, como se plantea en esta enseñanza, un ser responsable. Y mientras más jóvenes lo hagas, es mejor. A mí me ha costado mucho. Mucho. Gracias. Gracias, amigo querido. Gracias.